Bueno, bienvenidos a otro vídeo tutorial de geografía. Vamos a continuar con el tema 9. El otro día estuvimos viendo el apartado 1, la introducción, las etapas de la industrialización de España, y hoy vamos a ver el punto 3 y el punto 4, las fuentes de energía y los sectores industriales. Sobre las fuentes de energía, lo primero de todo, una definición, son aquellos recursos que podemos obtener casi siempre de la naturaleza, y que permiten mover las máquinas en la industria, y por lo tanto es uno de los sectores más importantes para entender el sector secundario, ¿vale? Una de las actividades más importantes, como son las fuentes de energía. Las fuentes de energía pueden ser de dos tipos, primarias y secundarias. Las fuentes de energía primarias son aquellas que proceden directamente de la naturaleza, y las fuentes de energía secundarias es la transformación de las fuentes primarias en fuentes secundarias, como pueden ser, por ejemplo, las dos más importantes, la electricidad, ¿vale? La electricidad o la gasolina, que es un derivado del petróleo. Y luego, dentro de las fuentes primarias, estas fuentes que digamos vienen de la naturaleza pueden ser renovables o no renovables. Las fuentes de energía no renovables son las que proceden de recursos que hay en la naturaleza, pero de forma limitada, es decir, que se agotan. Y las fuentes de energía renovables también se llaman alternativas porque proceden de recursos naturales que son ilimitados. Son poco contaminantes, pero presentan sus inconvenientes, como en fin, las elevadas inversiones que se tienen que hacer, el precio final, etcétera, etcétera, que luego hablaremos de ello. Problemas principales de la energía en España. Pues os he puesto estos tres, resumiéndolo mucho. La dependencia energética del exterior. En torno a un 80% de la electricidad que se consume en nuestro país se tiene que importar del exterior. Por lo tanto, no somos autosuficientes en cuestiones energéticas y dependemos del mercado exterior. Y eso es uno de los problemas principales para la industria. Un segundo problema es la reducción de la competitividad económica, debido a que el elevado gasto energético que tenemos que asumir porque tenemos que comprar esta energía fuera, pues eleva los costes de producción industrial. Y luego, evidente, el impacto ambiental del uso de ciertas fuentes de energía, como son las fuentes de energía no renovables, ¿vale? La excesiva emisión, por ejemplo, de contaminantes a la atmósfera, que favorecen el cambio climático, perjudican la calidad de vida, perjudican el medio ambiente. Aquí vemos el uso de las principales fuentes de energía. Como podemos ver, las fuentes de energía renovables suponen un porcentaje muy bajo, en torno a un 20%. El resto pues lo copan el uso del petróleo, el gas natural, la electricidad, y aquí vemos el carbón, que es el primero que vamos a valorar. La industria energética del carbón. Bueno, su origen se encuentra, ¿vale? El origen de este carbón que vemos aquí, de color negro, que es lo que nos traían los Reyes Magos cuando nos portábamos mal, se encuentra normalmente en el subsuelo, fruto de restos vegetales, cortezas, hojas, troncos, procedentes normalmente de los bosques. Estos restos, sepultados bajo tierra o en aguas poco profundas después de millones de años, pues sufren un proceso de descomposición, de solidificación, y se convierten en un mineral que es muy rico en carbono. De ahí el nombre del carbón. El carbón se emplea como combustible para producir electricidad en las centrales que vemos aquí, en las centrales térmicas. Por eso os decía que son bastante contaminantes. Los problemas que hemos tenido normalmente en nuestro país relacionados con el carbón es el agotamiento de los yacimientos, y que costaba mucho extraer el carbón nacional y por lo tanto había que importarlo. Además, hemos hablado ya que tenía poco poder calorífico respecto, por ejemplo, al carbón de coque. La entrada en la Unión Europea fue importante porque se liberalizaron los precios, se puso fin a las subvenciones con el objetivo de disminuir la producción. Y hay que decir que la despedida, por así decirlo, del carbón de nuestro país se produjo empezó en enero de 2019. A lo largo de todo el año 2019 se cerraron la mayor parte de las minas de carbón que aún quedaban abiertas en nuestro país, ¿vale? Con el objetivo de erradicar lo que se denominaba la descarbonización, ese gran reto para afrontar no solo nuestro país, sino la mayoría de países de nuestro entorno. El segundo paso será desterrar el carbón de nuestras vidas como un combustible para las centrales térmicas. O sea, acabar con las centrales térmicas. Ese sería un poco el objetivo futuro, porque hoy en día sigue habiendo centrales térmicas con mineral que se importa de lugares como Colombia o de Rusia. Por lo tanto, este problema lo seguimos manteniendo. El petróleo. Bueno, pues el petróleo procede también de la acumulación de restos, sobre todo de plancton, en el fondo del mar,
que al quedar sepultados en ausencia de oxígeno y sometidos a unas condiciones de temperatura y presión, en fin, convenientes, se convierten en lo que se denominan hidrocarburos. El petróleo requiere de un proceso de refinado en el que se obtienen derivados, como he dicho antes, el más importante es la gasolina o el gasóleo, el fuel. ¿Para qué se emplea el petróleo? Pues se emplea en industrias y en medios de transporte, así como en la producción de electricidad en las centrales térmicas. El petróleo, pues el problema principal es la dependencia exterior, ¿vale? El abastecimiento. España tiene una amplia red de refinerías en las costas, en las islas, destaca la refinería de Puertollano en Ciudad Real, pero el petróleo lo tenemos que importar, es decir, tenemos que comprarlo, ¿vale? El petróleo además se distribuye a través de oleoductos, desde su extracción en otros países hasta pues poder utilizarlo en centrales térmicas. El gas natural, su origen se relaciona también con el del petróleo, ¿vale? De hecho, es muy posible hallarlo formando una capa o una bolsa sobre los yacimientos petrolíferos. Otras veces esta energía se encuentra en yacimientos pues aislados, ¿vale? Se emplea en diversos tipos de fábricas, por ejemplo, para hacer cemento, para hacer cerámicas. En el ámbito doméstico lo utilizamos, en calefacciones, para calentar el agua, en las cocinas. Y luego es muy importante porque se utiliza como sustituto del petróleo en las centrales térmicas para producir electricidad. Por lo tanto, las centrales térmicas vemos que son uno de los focos más importantes de contaminación. Problema del gas natural es el abastecimiento, exactamente igual que el petróleo. No tenemos este recurso en nuestro país, por lo tanto la mayoría del gas es importado, bien líquido, como vemos aquí, el que viene de Argelia, ¿vale? Por grandes gasoductos, o también de Argelia, precisamente, viene muchísimo gas natural de tipo gaseoso y es utilizado en centrales térmicas. Aquí vemos un gasoducto. Energía nuclear. La energía nuclear procede de minerales con un alto grado de radioactividad, como es el uranio. Se obtiene mediante un proceso denominado fisión en las centrales nucleares, pero evidentemente, si habéis visto la serie de Chernobyl, pues los graves problemas medioambientales que ocasiona el almacenamiento de estos residuos radioactivos generados en las centrales, junto además con el peligro de que pueda haber accidentes nucleares, como vemos en la serie, pues han cuestionado el uso de este tipo de fuente de energía, provocando el cierre continuo de algunas centrales que no cumplían con medidas de seguridad exigidas. Se tiende a cerrar las centrales nucleares que hoy en día hay en nuestro país. Evidentemente, lo bueno que tiene la energía nuclear es que a pesar de que el uranio es importado, lo traemos de fuera, pues no tenemos uranio en nuestro país, viene sobre todo de la zona de Nigeria, la producción de energía nuclear supone en nuestro país un porcentaje muy alto. ¿Vale? Un porcentaje muy importante. Por lo tanto, si se cierran centrales nucleares, habrá que reemplazarlo por otras fuentes de energía. La siguiente sería las energías renovables. Las energías renovables tienen pues un uso básico, que es producir energía eléctrica. Tenemos condiciones climatológicas en nuestro país muy favorables. Tenemos muchos días de sol al año, por ejemplo. Implantación, pues la implantación ha sido lenta. ¿Por qué? Porque supone un alto coste y nos falta alta tecnología para poder avanzar en la implantación de estas energías renovables. Se cree que un futuro económico de nuestro país bastante potente sería la inversión en energías renovables. Hoy en día supone en torno a un 20% de la producción de electricidad de nuestro país. Tenemos en un primer lugar la energía hidroeléctrica, que consiste en generar electricidad, como vemos aquí, usando la fuerza que produce la caída de una gran masa de agua, ¿vale? Agua en movimiento hace generar unas turbinas, produce un generador, transformador y va al tendido eléctrico. Y esta electricidad pues llega a los centros de consumo. Problemas principales de la energía hidroeléctrica, pues que es una energía limpia, pero tiene dependencias físicas, la topografía, la hidrografía, las lluvias y luego el impacto que tiene para el paisaje construir una presa, como vemos aquí. La energía solar es pues la más perjudicada por la reforma del mercado eléctrico del año 2013, en época de la crisis económica. Pero es una energía muy importante porque utiliza el aprovechamiento de los rayos del sol, algo que en nuestro país hay bastante,
a través de células, como vemos aquí, fotovoltaicas y paneles solares para generar energía eléctrica. Sería una energía ilimitada y una energía limpia, que se debería de fomentar continuamente. Exactamente lo mismo que la energía eólica. La energía eólica aprovecha la fuerza del viento para obtener electricidad en estos aerogeneradores que vemos en esta imagen de aquí, o aquí en la fotografía. La energía eólica destaca sobre todo en las dos Castillas, también en la zona de Galicia. Energía maremotriz, que utiliza la fuerza del agua marina. ¿Vale? La energía maremotriz se basa en el aprovechamiento del movimiento de las olas, de las mareas, para producir electricidad en centrales maremotrices, que es la que vemos aquí en este dibujo. Tiene poca presencia en España, hay que decirlo, pero hay proyectos bastante potentes en la zona de Cantabria y País Vasco. De hecho, hay algunas pequeñas centrales maremotrices en estos lugares del norte de España. Luego podemos destacar la energía geotérmica, que también tiene, pues prácticamente, no hay centrales geotérmicas, pero se podría realizar en la zona, sobre todo de las Islas Canarias, evidentemente, donde tenemos volcanes semiactivos. Procede, como podemos entender, del interior de la Tierra, ¿vale? Fuentes termales o vapores de agua, y se emplea, pues, sobre todo para sistemas de calefacción o para generar electricidad. Estas dos fotografías, evidentemente, no son de nuestro país, son de Islandia, donde tenemos volcanes pues, muy potentes y, sobre todo con estos vapores, se puede hacer mover turbinas y generar electricidad. La energía de la biomasa, muy importante, la biomasa o el se le llama bioetanol a los cereales y la remolacha, el biodiesel cuando es girasol, colza, con el objetivo de producir biocarburantes, algo bastante relevante, ¿vale? Sobre todo consiste en el aprovechamiento, como vemos aquí en la imagen, de residuos agrícolas, ganaderos, de residuos forestales, de vegetación, restos de la industria agrícola o de la ciudad. Estos residuos se convierten en biomasa. Política energética. La política energética de nuestro país, evidentemente, quien toma las decisiones es el gobierno central y las comunidades autónomas, pero siempre bajo las directrices un poco de la Unión Europea y de la AIE, que es la Agencia Internacional de la Energía. Estas políticas se concretan en una serie de planes en nuestro país, como son planes energéticos de tipo nacional o planes de energías renovables. ¿Qué objetivos se persiguen con estos planes? Pues como vemos aquí, por un lado, la seguridad en el abastecimiento para disminuir la dependencia externa. ¿Vale? Se fomenta la diversificación de las importaciones, no depender solamente del petróleo y utilizar sobre todo, pues, fuentes de energía que podamos producir nosotros mismos en nuestro país. Intentar abaratar los precios, ¿vale? Sobre todo se intentaría abaratar los precios con la liberalización del mercado en la Unión Europea, cosa que el mercado de la electricidad, por ejemplo, está muy concentrado y muy controlado por el Estado. El aumento de la eficiencia energética, ¿vale? El ahorro de energía. Hay una previsión de intentar reducir hacia el año 2020, haber intentado reducir un 20% la energía total consumida. Evidentemente no lo vamos a cumplir, aunque en época del confinamiento del COVID-19, pues la producción de energía afortunadamente ha bajado. Plan de fomento de energías renovables, obvio, y luego reducción del impacto medioambiental, ¿vale? Sobre todo con el objetivo de cumplir pues todos los protocolos que se aprueban en las cumbres del cambio climático, que empezaron, la más importante, el protocolo de Kioto de 1997. Como vemos, problemas, pues la fuerte dependencia, la competitividad reducida que supone el gasto energético en nuestro país y el impacto ambiental. ¿Qué políticas se pueden llevar a cabo para solucionar estos problemas? Pues intentar crear una energía segura en cuanto al suministro, no depender, como hemos dicho, del exterior, ser más competitivos, producir nuestra propia electricidad abaratando los costes y haciéndolo siempre pues, mucho más sostenible, fomentando las energías renovables.
En el apartado 4 vamos a hablar de los 3 grandes sectores industriales. Evidentemente vamos a repetir un poco algunas cosas que vimos con la evolución de la industria, de las etapas industriales, porque aquí, digamos, resumimos toda esta evolución de la industria en 3 grandes sectores. Por un lado, los sectores maduros, los sectores tradicionales que están en crisis, ejemplo, nuestra ciudad, el calzado. Sectores industriales que no son de alta tecnología, pero siguen siendo dinámicos, tienen una alta demanda y un gran consumo y por lo tanto unas ganancias y unos beneficios económicos importantes, y luego tenemos los sectores industriales punta o de alta tecnología que se suelen situar en parques tecnológicos donde se utiliza pues biotecnología, la informática, las TICs, etc. Vamos a ir viendo estos 3 sectores, las características fundamentales. Los sectores maduros, vamos con ellos, pues tienen poca demanda, una baja productividad y son los sectores afectados por la reconversión industrial, esto que vimos el otro día con el otro video tutorial. Estos sectores como son pues el carbón, la metalurgia, los electrodomésticos, sobre todo de marca blanca, la construcción de barcos, la construcción naval, el textil, el calzado, y desde la crisis de 2008, ¿vale? Con la crisis mundial que se derivó a nivel financiero y sobre todo la burbuja inmobiliaria que había en España y que pincha en el año 2008, pues la construcción hoy en día es uno de los sectores que están en crisis, ¿vale? Unos sectores maduros, tradicionales, que no requieren mano de obra cualificada y por ello pues mucha gente se ha quedado en el paro. Claro, se ha quedado gente en el paro que no tenía una cualificación y que ahora le resulta muy difícil encontrar otro empleo. ¿Dónde se localizaban estos sectores o dónde se localizan estos sectores industriales tradicionales? Pues lo hemos visto en el norte de España, toda la zona de Galicia, Cantabria, Asturias, las minas, la siderurgia, el País Vasco, Cataluña y Madrid. Hubo una fuerte reconversión industrial, sobre todo en estos sectores maduros. En Valencia lo vemos, en ciudades como Elche, Elda, con el problema del textil o el problema de la industria juguetera. En Navarra, en Aragón. Sectores industriales dinámicos. Son sectores tradicionales, pero que tienen una demanda muy importante y una alta productividad y beneficios económicos. Problema que la mayoría presenta un capital extranjero, no son empresas nacionales españolas, sino que vienen de fuera y por lo tanto dependemos mucho de estas empresas si se quieren marchar a una deslocalización industrial a zonas de producción más baratas. ¿Por qué? Porque ¿qué sectores son los que implican estos sectores dinámicos? Pues el sector del automóvil, como os pongo ahí, peligro de deslocalización. El sector químico es un sector muy potente, sobre todo relacionado con las fuentes de energía, las grandes zonas de refinería, por ejemplo, de petróleo, de gas natural, también sector químico de productos más ligeros. Y el sector agroalimentario es importantísimo en nuestro país, sobre todo orientado hacia la exportación. ¿Dónde se localizan estos sectores dinámicos? En Valencia lo vemos con la Ford, ¿no? De construcción de vehículos, Valladolid, también en Zaragoza, en zonas costeras en Madrid y en toda la zona del litoral mediterráneo y el Valle del Ebro. Y luego los sectores pues de alta tecnología, los sectores punta, fruto de la tercera revolución industrial, son sectores que requieren I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. Es decir, estos sectores tienen mucho que ver la relación que hay con las universidades y los centros de formación, con el objetivo de investigar para producir avances tecnológicos que puedan ser empleados en el proceso de fabricación industrial. Por lo tanto, es muy importante la educación, la investigación y su uso en las industrias con sectores, como vemos aquí, las telecomunicaciones, la informática, es decir, sectores pues que requieren investigación y desarrollo, nuevas tecnologías derivadas de la microelectrónica, las telecomunicaciones, la informática, ¿vale? Las tecnologías de la información y comunicación. Y luego, muy importante, las aplicaciones industriales a descubrimientos importantes dentro del ámbito de la robótica, como os pongo ahí, la biotecnología, energías renovables, instrumentos de precisión, etcétera, etcétera. Ahora, estos sectores en nuestro país pues han tenido un escaso desarrollo, ¿vale? Y un cierto retraso con el resto de países europeos por una serie de dificultades de las que ya hemos hablado. En primer lugar, el escaso I+D+I, la escasa inversión pública y privada en investigación y en desarrollo. Por lo tanto, dependemos de la investigación y el desarrollo de potencias extranjeras. Por lo tanto, eso hace que nos cuesten estas nuevas tecnologías que vienen de fuera mucho más caras que si las inventáramos aquí en nuestro país. Luego también hay una falta de mano
de obra cualificada, necesitamos gente, técnicos de alta cualificación, y el sistema educativo no está adaptado a esta tercera revolución industrial. El sistema educativo sigue funcionando y está organizado como si fueran las antiguas fábricas de la segunda revolución industrial. Es decir, todos en clase, todo de una manera individual en el aula, haciendo un trabajo individual, poco cooperativo y utilizando muy poco la tecnología el desarrollo tecnológico de los últimos tiempos. Y luego la competencia pues es escasa, la competitividad es escasa, dado que predominan en nuestro país, como pongo ahí, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y por lo tanto, en un mercado de empresas nacionales, pues es difícil competir a nivel internacional. ¿Vale? ¿Dónde se sitúan o dónde se localizan estas industrias de alta tecnología? Como pongo ahí, en los parques tecnológicos. ¿Qué son los parques tecnológicos? Los parques tecnológicos o científicos, también se denominan así, son los lugares donde se localizan los sectores de alta tecnología. Son zonas industriales donde se reúnen centros de investigación. Es decir, está unida la investigación, el desarrollo y la aplicación en sectores industriales. Entonces podemos encontrarlos en universidades, pero también en empresas privadas que inviertan en estos parques tecnológicos. En ocasiones actúan además como incubadoras de empresas, hace que se crea un parque tecnológico y allí poco a poco empresas de alta tecnología se van uniendo. Suelen presentar además un tipo de urbanismo característico, zonas verdes, edificios vanguardistas, ¿vale? También relacionado con el arte, que lo diferencia de un polígono industrial típico. ¿Vale? Si nosotros visualizamos el polígono industrial Campo Alto o la finca Laci, no tiene nada que ver. Un parque tecnológico sería esto que vemos aquí en esta imagen. Esta imagen de un polígono industrial como el Campo Alto no se parece absolutamente en nada. ¿Vale? La localización geográfica, pues los parques tecnológicos obviamente tienden a concentrarse ¿dónde? En las grandes ciudades, en los grandes ejes industriales más dinámicos. Los vamos a ver en Madrid, en Cataluña, lo vemos aquí, en Madrid, en Cataluña en torno a la ciudad de Barcelona, en la Comunidad Valenciana en la costa, destaca en Valencia el Parque Tecnológico de Paterna, en Madrid, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana y sobre todo Andalucía también en las ciudades más importantes. La evolución del gasto en I+D, pues la inversión ha sido escasa y muy concentrada en algunos sectores concretos, pero a pesar de ello vemos cómo la línea de crecimiento ha sido constante de evolución en I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. Hubo, como vemos aquí, si en 2009 había un 1,38% de gasto en I+D+I, en 2010 bajó al 1,35% y ha seguido bajando estas gráficas del año 2011. Evidentemente durante la época de crisis, en 2008 estalló la crisis económica de la burbuja inmobiliaria y por lo tanto eso hizo que la inversión en I+D+I fuera cada vez más reducida. Las industrias de alta tecnología cada vez necesitaban menos mano de obra y la cualificación, la gente que salía de las universidades muy bien preparada durante estos años atrás, pues hubo una fuga de cerebros a países más desarrollados económicamente y tecnológicamente donde se invierte más en I+D. Y bueno, pues poco más que decir respecto a estos dos apartados. Espero que hayáis aprendido mucho y que os haya servido este vídeo. En el siguiente pues hablaremos de las áreas industriales de España y los principales problemas y las dinámicas recientes de la industria en nuestro país. Adiós.